Energías acuarianas para este segundo periodo. Ya empezamos con la segunda semana de Acuario, segunda semana de febrero. Energías que nos acompañan para este nuevo ciclo de evolución que tenemos. Muchas planetas que se están moviendo hacia el signo de Piscis. Ya estamos un poquito terminando casi que la jornada de Acuario de la comunidad y también vamos teniendo líneas de apalancamiento con casi cerquita al eclipse. Ya, vamos a estar el 17 con eclipse nuevo, con temas energéticos distintos y yo creo que es un excelente momento para que nos demos cita y como es usual, empezar a mirar algunas perspectivas de acuerdo a los signos ascendentes de cada uno de nosotros. Después sugiero que se mire el signo solar y de últimas mirar el signo lunar, porque el signo lunar funciona muy bien cuando se mira de manera más específica y progresiones y demás. Pero con que sepamos cuál es nuestro signo ascendente y empecemos en esta dinámica de incorporar qué es lo más cerquita que tenemos para cada uno de nosotros, pues eso nos va a dar una guía y nos va a dar una ruta para saber hacia dónde migrar, qué partes debemos trabajar. Como siempre, ustedes saben que la vida nos pone a mirar situaciones de apego, a mirar situaciones de soltar. La vida siempre nos está invitando como a hacer algo nuevo, a cambiar quizás o a salir de la zona de confort y arriesgarnos. Ahora con tanta energía que hay en Acuario, pues es casi que inevitable que no empiece a efervecer dentro de nosotros también auroras de cambio, de algo distinto, de cómo vamos a empezar a interpretar este año, ¿no? Y la gran ilusión de estar vivos y de saber, bueno, esta semana cómo se va a presentar, cuáles son los tránsitos y a qué nos convocan. Yo creo que estos espacios que nosotros abrimos los sábados o los domingos, los días lunes, para mirar un poquito la lectura de qué van los planetas, pues a veces una palabrita se nos queda por ahí. Yo siempre he sido muy amigo de este dicho que las palabras tienen un poder impresionante, ¿no? Lo que nosotros permitimos que integre dentro de nuestro cerebro y lo que nosotros vamos adoptando, pues indiscutiblemente tiene una resonancia con nuestra realidad y con nuestra vida. Siempre con buena cara, siempre con buena actitud y siempre con muy buena voluntad de mirar hacia el frente una semana más de vida. Antes de empezar hoy sábado 7 de febrero con las perspectivas para cada uno de los signos que vamos a estar viviendo, quiero invitarlos a que honremos la vida desde ahí. Honremos la vida desde ese presente y desde la alegría de que hoy podemos hacer, hoy podemos respirar, hoy podemos ver, hoy tenemos muchas cosas, somos ricos en muchas cosas. A veces se nos olvida esto, a veces se nos olvida que tenemos muchas cosas en nosotros, que hemos hecho también muchas, aunque no lo parezca, a lo mejor no estamos viendo el 100%, a lo mejor ya no está totalmente lo que nosotros queremos ver plasmado afuera, no sé, de pronto en una relación, de pronto en un trabajo, de pronto en algo que ustedes quieran ver realizado en sus vidas. A lo mejor no está al 100% terminado, pero si miramos para atrás, nos vamos a dar cuenta que hemos sido grandes triunfadores y hemos avanzado muchísimo, hemos logrado superar muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo, cuando miramos hacia atrás decimos, wow, qué tanto se ha avanzado? Antes pensaba de esta manera, no hay que verlo solo en temas materiales, no, no hay que verlo solamente desde ahí, también hay que mirar, bueno, antes pensaba así, ahora pienso de esta forma, ahora me conecto de esta manera, ahora tengo la capacidad de hacer esto. Antes pensaba de pronto estaba atrapado en mis propios pensamientos, ahora tengo una capacidad, soy más abierto, ahora soy más amable, ahora soy más de esta manera, ahora soy más cuidadoso, ahora soy más atento. Tantas cosas que la vida nos va mostrando semana a semana. Por eso tan importante que nos demos cita los fines de semana para mirar cómo van a estar las energías del universo, cómo se acomodan esos planetas y si los planetas no están a favor o no están armónicos, no importa. Cómo yo me voy acomodando a mi propia armonía. Cómo yo, sí, ok, hay aspectos tensos y me está pasando esto, me está pasando lo otro. Cómo yo hago que las cosas sean mejores en mi vida, que no me está pasando lo otro. Bueno, ¿y qué debo hacer yo para que eso pase? Que no me está viniendo esto que yo quiero. ¿Y qué puedo hacer yo para que esto venga? Pues bien dice el refrán, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña.
Que eso se nos vuelva también un eslogan para empezar esta nueva semana que nos invita el universo a partir de mañana, domingo 8 de febrero, hasta el próximo domingo 15 de febrero, cómo se acomodan los planetas y qué vamos a tener, qué hay para cada uno de nosotros. Les cuento que hay una energía bien, bien distinta. Les cuento que antes, porque esta va a ser una información muy, digámoslo, preeclipse, estamos como anunciando un poquitico de lo que va a ser el preeclipse en los próximos tiempos y esto ya nos va a colocar en otra cinta. Entonces, miremos temas importantes como es usual. Voy a compartir la carta para que cada uno de ustedes empecemos aquí entre todos como a darle forma un poquitico. Recuerden que vamos a empezar con los signos, en este caso ascendentes, y después de ascendentes es mejor que ustedes miren el signo solar y después del signo solar, pues ya nos podemos adentrar un poquitico más en el signo ascendente, ¿no? Entonces, que sea de esta manera también. A ver, dice por aquí, los leo, están muy activos. Un abrazo para todos ustedes también. Mira, abrazo, buenos días. Gracias por sus mensajes también. Pues si a ustedes les gustó la introducción, a mí más, ver que ustedes están escribiendo. Buenos días también por acá, está por aquí Morningsito, dice Paola Capo, Morningsito. En las palabras, la boca está la vida y la muerte. Eso, así es que es, maestro, Mahoma, exacto. Vamos para Mahoma. Si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Muy bien esto también. Avance, es como liviano. Un abrazo también para ti, maestro. Gracias. Un abrazote de Milena Rivera, que está por acá. Un abrazo para ti. Hoy vi el cielo en la madrugada y lo vi más bello. Mira, hoy viste el cielo en la madrugada y lo viste más bello. ¿Y por qué crees que lo viste más bello? Porque le diste una interpretación y te conectaste con lo bello que hay en ti. ¿Cuántas veces no nos levantamos y vemos el sol feo, vemos el día feo? Y no es que el día esté feo, lo interpretamos así porque nos conectamos con lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pues que sea esta la excusa y que sea hoy sábado 7 de febrero para estar poderosos y sentirnos que somos merecedores. Recordemos que la abundancia empieza por ahí, ¿no? La abundancia comienza desde el merecimiento. Si no hay merecimiento, entonces es como que la energía se va perdiendo, como que la energía va cambiando de tinte, ¿no? Esto es súper importante. Bueno, tenemos a Marte. Hablemos un poquitico de las generalidades de esta semana. ¿Qué nos espera esta semana? Plutón haciendo de las suyas, fíjense, Plutón haciendo de las suyas todavía en el signo de Acuario. Marte lo vamos a tener todavía muy bien puesto en el signo de Acuario, trayendo unas nuevas tecnologías, moviendo la energía hacia adelante. Mercurio ya entró en Piscis, flojitos y cooperando, porque esta semana también puede volverse de mucho chisme, de mucha cosa. Esto hicimos un programa la semana pasada. Hicimos un programa la semana pasada hablando acerca de Mercurio en Piscis, entonces hay que estar ahí, ojo, porque la lengüita, a veces la lengua es muy larga, ¿sí? La lengua es pequeñita, pero a veces tiene unos alcances a través de Mercurio en Piscis demasiado extensos. Entonces hay que cuidar mucho las palabras, hay que cuidar mucho los mensajes, hay que estar también atentos, vibrosos y energéticos, porque ahora más que nunca con esa entrada de Venus en el signo de Piscis, que eso lo van a tener esta semana, pues también las palabras cobran mucha información. Entonces, ahí información y vibración y emociones, esto genera un campo de reacción también. Entonces hay que estar como muy atentos. Bueno, Milena por acá hace una contribución. Gracias, Milena. Se reciben dólares, euros, todo, claro. Muchas gracias por esa contribución tan hermosa que ustedes hacen. Que aunque sean temas económicos, aunque sean temas de donaciones que ustedes hacen a través de YouTube, pues claro, de moneda en moneda se va llenando la alcancía. Muchas gracias por los aportes también que hacen ustedes. Gracias por los mensajes a los que no, no pasa nada también. Gracias por sus mensajes y estar ahí colaborando. Alexa en TikTok, Alexa está en su tarea y con TikTok apoyándome también. Muchísimas gracias por eso. Bueno, entonces la energía muy abierta para Acuario. Hablemos un poquitico de la luna. Vamos a empezar la semana que se presenta mañana 8 y el lunes 9 de febrero con una luna en caída. Una luna en caída. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo es el tema de la luna en caída? Hay una posición donde
astrológicamente se dice que la luna está en caída y yo he molestado mucho con esto. Y sí, aquí la luna cuando está en el signo de Escorpio, la dignidad que se le da es en caída porque no encuentra. La luna en Escorpio como que no encuentra sentirse llena al 100%. Además, recordemos que estamos cerrando una etapa, entonces también pueda que las emociones, tenemos una cuadratura, está prácticamente menguando la luna. Cuando recibimos una semana y la luna está en Escorpio, el sol en Acuario y empieza a hacer su proceso de cierre para formarse en el eclipse del 17 de febrero, pues empezamos también a sentir mucha pesadez, las emociones empiezan a volverse como muy turbulentas, como que hay mucha combustión emocional, como que no sé de qué va esto, de qué viene, y podemos sentir más pesadez de lo normal y no necesariamente una pesadez física, sino pesadez en el sentir, pesadez en la forma de interpretar. Cada vez que la luna está en Escorpio es como esa oportunidad que nos da el universo de conectar con lo más escondido, con lo más oculto o con lo que a veces sencillamente nos cuesta trabajo observar de nosotros mismos. Entonces esta luna ya nos está marcando algo interesante para iniciar esta semana. Bueno, si pasamos a otros temas que vamos a tener, es la última semana donde tenemos a Saturno en Piscis. Dentro de las generalidades que vamos a estar viviendo, pues la última semanita donde Su Majestad Saturno va a estar en Piscis, ya está en este momento a 29 grados. Entonces, esta semana que viene entra de pleno, que haremos un live especial para estar hablando un poquito signo a signo de qué viene todos estos temas, como que ampliándolo un poquito más. Entonces creo que estas energías también nos están anunciando que entramos o nos empezamos a acercar a una fase de nuevos inicios y de nuevas vibraciones, que claro, cuando hablamos de vibraciones, cuando hablamos del tema colectivo, pues también es inevitable no conectar con el pensamiento, ¿no? No conectar con lo que se vive y con lo que se quiere y con lo que se desea. Recordando siempre que Venus, ya estamos a 2 días, 3 días de que Venus ingrese al signo de Piscis, pues esto también nos conecta mucho con la información de cómo nosotros sentimos, ¿no? Recordemos que una Venus en Piscis se vuelve muy vibrante, se vuelve de mucha vibración. Creo que la energía está por ahí, bastante sutil. Bueno, a los que acaban de llegar, un abrazo, feliz día y vamos a empezar como es usual. Vamos a mirar qué trae las perspectivas para, en este caso, desde el lunes. Bueno, coloquémoslo, lo vamos a ver a partir de mañana domingo, yo creo. Vamos a colocar entonces para Aries.